Damos inicio a este trabajo práctico en forma de video o análisis de la película Amar la vida, con sus integrantes Zavala Maximiliano, quien le habla, Martínez Gisela y Sosa María de los Ángeles. La película trata en sí sobre Vivian Bering, que sería el personaje principal, de 48 años de edad. Es una conocida profesora, especialista en poesía inglesa del siglo XVIII. Ha dedicado su vida a la poesía, en particular al poeta John Donne, y ella está en el esplendor de su carrera, cuando es diagnosticado con cáncer de ovario terminal en fase 4. No hay remedio actualmente para su enfermedad, y menos en la fase en la que se encuentra, por lo que se somete a un riesgoso tratamiento experimental a cargo del Dr. Herbert Kelekian, con un joven ayudante, que a la vez es su activo alumno. En su tiempo internada en el hospital también se da cuenta que el trato que recibe de los doctores es muy similar al trato que tenía con sus alumnos. Y por más que desee que la traten como una persona, ellos no hacen más que tratarle, como un sujeto con una enfermedad. Con varios dolores por su tratamiento, para buscar su curación y a través de los escritos de John, Vivian se plantea en múltiples ocasiones el sentido de la vida, rememorando sucesos de su vida, desde cómo se dio cuenta que las letras iban a hacerlo. Pronto ella se da cuenta que ha centrado su vida exclusivamente en su trabajo, sin apenas relaciones personales. Se da cuenta también que el trato que había tenido con sus estudiantes no había sido el mejor. Muy por el contrario, le faltó simpatía, a veces empatía, ante el dolor que pudieran estar pasando. Todos los días le preguntan cómo está, pero esto no es más que una formalidad. Nadie se da cuenta realmente de lo que está sufriendo, nadie se pregunta lo que realmente está pensando o lo que le está pasando. No hay respeto a la integridad física y psicológica de los pacientes en esta película, ni mucho menos se protege su intimidad y su sensibilidad en el tratamiento clínico. Piensa que a ningún doctor le interesa nada más que la evolución de su enfermedad. En esta película también se desarrolla lo que sería el papel de la enfermera, que es la que le cuida y le brinda unos amistosos momentos. Incluso se pone a pensar si el día de su muerte el joven doctor sentirá algo. Siente la soledad al pasar los días en el hospital, rodeada de personas con un trato muy especial, pero sin nadie con quien realmente conversar. Decía con aire de tristeza: me siento aislada, no por el cáncer, sino por el tratamiento del cáncer. Pasa el tiempo y aunque han podido reducir el tamaño de su tumor, este ha hecho metástasis a diferentes partes del cuerpo y su pronóstico es desfavorable, y ella va tomando la decisión de no resucitar en caso de que su corazón deje de latir. Ella pensaba que en esta vida, con ser inteligente, todo estaba hecho, y se da cuenta de que no ha servido para nada, que antes era fría, llena de autoconfianza, y con el pasar del tiempo se siente débil y frágil como un bebé. Cuando los dolores de la paciente empiezan a ser cada vez más intensos, Kelekian indica una dosis de morfina. Jason simplemente contempla la situación, no sabe qué decir ni qué hacer, y se refiere a ella y sus cualidades académicas, lo intrincado de la poesía de Donne, al igual que los experimentos de laboratorio, pero nada más que eso. Un claro ejemplo de lo que no queremos ser, un efector de salud falto de empatía, insensible ante la muerte, que solo valora los objetivos de una persona de manera tan superficial, sin hacer pie en detalles más importantes como la situación de la paciente en su agonía. Aspectos vinculados a la seguridad del paciente. ¿Qué es la seguridad del paciente? Es una disciplina de la atención de la salud, que surgió con la evolución de la complejidad de los sistemas de atención y el consiguiente aumento de los daños a los pacientes en los centros sanitarios. Su objetivo es prevenir y reducir los riesgos, errores y daños que sufren los pacientes durante la prestación de la asistencia sanitaria. Podemos decir que errar es humano y esperar un rendimiento impecable de personas que trabajan en entornos complejos y muy estresantes no es realista. Asumir que la perfección individual es posible no mejorará la seguridad del paciente. ¿Cuándo se generan peligros para los pacientes? Podemos nombrar los errores en la medicación, siempre debemos tener presente los 5 correctos, las infecciones relacionadas con la atención sanitaria, procedimientos quirúrgicos, las prácticas de inyección,
poco seguras en entornos de atención sanitaria, los errores diagnósticos, las prácticas de transfusión poco seguras, los errores de irradiación. Estos abarcan los casos de sobreexposición a la radiación y aquellos en los que se irradia al paciente incorrecto o la zona equivocada. Y también podemos nombrar las tromboembolias venosas, son una de las causas más frecuentes y prevenibles de daños a los pacientes. En relación con la película, en el episodio de neutropenia febril, mientras Susie tiene plena conciencia de la frialdad del trato, Jason no hace más que seguir ajustándose a las pautas. Vivian intuye que su enfermedad sigue progresando. Aún así, Kelekian y los residentes están muy satisfechos, puesto que ha completado todos los ciclos de quimioterapia a dosis máxima. En sintonía con lo que venimos hablando, vamos a mencionar los dos tipos de códigos de bioética en enfermería: el código de Nuremberg y el código de la CIE. Código de Nuremberg. Son abrumadoras las pruebas que demuestran que algunos tipos de experimentos médicos en seres humanos, cuando se mantienen dentro de los límites bien definidos, satisfacen generalmente la ética de la profesión médica. Los protagonistas de la práctica de experimentos en humanos justifican sus puntos de vista basándose en que tales experimentos dan resultados provechosos para la sociedad, que no pueden ser procurados mediante otros métodos de estudio. Todos están de acuerdo, sin embargo, en que deben conservarse ciertos principios básicos para poder satisfacer conceptos morales, éticos y legales. Por ejemplo, en experimentos en la sociedad tiene que haber consentimiento voluntario, siempre. Se tiene que evitar el dolor y el sufrimiento. El experimento no terminará en muerte o discapacidad. Se tiene que beneficiar a la sociedad y sus resultados previos tienen que justificar el experimento. Con respecto al código deontológico del CIE para la profesión de enfermería, podemos mencionar que las enfermeras tienen 4 deberes fundamentales: promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. Es decir, la necesidad de la enfermería es universal. El código deontológico del CIE también presenta 4 elementos principales que ponen de relieve las normas de conductas éticas. Estas son la enfermera y las personas, la enfermera y la práctica, la enfermera y la profesión, la enfermera y sus compañeros de trabajo. En la película se presenta el papel de la enfermera Susie, un claro ejemplo del comportamiento profesional, humano y ético para con su paciente. Es ella quien acompaña a Vivian en todo momento, le ofrece su apoyo y ayuda, acude periódicamente a ver cómo se encuentra y se ofrece para llamar a un familiar. Esto es la responsabilidad profesional primordial que tiene la enfermera. Será para con las personas que necesiten cuidados de enfermería. En un diálogo impregnado de sensibilidad y entereza, la enfermera le refiere que el cáncer ha aparecido en otros sitios, algo que Vivian presentía. Le pregunta si desea maniobras de resucitación en caso de presentar un paro cardíaco, ante lo cual le comunica su voluntad de no ser reanimada. La enfermera mantendrá un nivel de salud personal que no comprometa su capacidad para dispensar cuidados. La enfermera juzgará la competencia de las personas al aceptar y delegar responsabilidades. Con respecto al elemento 3 del código deontológico, la enfermera y la profesión, ponemos el ejemplo donde Jason advierte que Vivian está en paro y solicita el código azul de reanimación. En medio del revuelo entre resucitadores, Susie consigue hacerles entender que la decisión de Vivian no era esa. La enfermera cubre el cuerpo, consciente de la dignidad del ser humano. Como ningún otro, capta la solemnidad del momento y la reflexión que impone ese paso tan trascendente de la persona humana. A la enfermera incumbirá la función principal al establecer y aplicar normas aceptables de la práctica clínica, gestión, investigación y formación de enfermería. El paciente como persona. Considerar al enfermo por sobre la enfermedad es el gran desafío de la relación médico-paciente.
Un cáncer de ovario es una persona que padece un cáncer ovárico, es una persona operable, que sufre, que tiene fe, que tiene recursos limitados, proyectos de vida que se frustran, que tiene una manera de vivir la vida y darle sentido con o sin una creencia. Y si como personal de salud no somos capaces de enfrentar la situación existencial de la persona que padece esta enfermedad y nos limitamos a aplicar con excelencia y rigurosidad una terapéutica, estamos omitiendo el fin fundamental de la medicina, que más que curar la enfermedad es aliviar el dolor y ayudar a la persona. Se critica mucho a los médicos por el escaso tiempo que dedican a sus pacientes. Hay consultas que solo duran 10 minutos, situación que contribuye a deshumanizar la relación médico-paciente. En un espacio limitado es muy difícil conocer a una persona. La bioética trabaja con valores humanos más allá del campo de la medicina y la ciencia. Pero en lo que a los profesionales de la salud compete, hay programas que contribuyen a la construcción de valores y virtudes de cada uno, por supuesto. Se aspira a que todas las carreras de salud tengan esa sensibilidad, el máximo respeto a la dignidad, y eso se logra con principios y valores. Se considera que la bioética debería ser parte de la filosofía moral que trata del bien y del mal, de los actos humanos y de la calidad de los servicios y relaciones que hay entre las instituciones que dan los servicios de salud con las personas que los reciben. Al igual que las actuaciones de los seres humanos están regidas por los principios éticos y morales, también las actuaciones del personal de salud deben obedecer a estos principios, dado que las decisiones y acciones con que cada uno actúa en la vida para alcanzar sus metas y vivir mejor tampoco deben salirse de ese cauce de valores éticos y morales. Es decir, que los pacientes que se ponen en las manos de una enfermera o un enfermero deben ser atendidos con calidad y respeto a su dignidad, porque no solo son responsables de darle salud, sino también de cuidarle su integridad física y mental. En resumen, podríamos decir que los principios bioéticos son una guía para pensar y discutir éticamente conflictos de la práctica médica y requieren de un juicio para su aplicación. Los principios incluyen autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Principio de autonomía. El respeto a las personas incluye por lo menos dos convicciones éticas. La primera es que todos los individuos deben ser tratados como agentes autónomos, y la segunda, que todas las personas cuya autonomía está disminuida tienen derecho a ser protegidas. Consiguientemente, el principio de respeto a las personas se divide en dos prerequisitos morales distintos: el prerequisito que reconoce la autonomía y el prerequisito que requiere la protección de aquello cuya autonomía está de algún modo disminuida. Una persona autónoma es un individuo que tiene la capacidad de deliberar sobre sus fines personales y de obrar bajo la dirección de esta deliberación. Respetar la autonomía significa dar valor a las consideraciones y opciones de las personas autónomas y abstenerse a la vez de poner obstáculos a sus acciones, a no ser que éstas sean claramente perjudiciales para los demás. Mostrar falta de respeto a un agente autónomo es repudiar los criterios de aquella persona, negar a un individuo la libertad de obrar de acuerdo con tales criterios razonados o privarle de la información que se requiere para formar un juicio meditado, cuando no hay razones que obliguen a obrar de este modo. El principio de justicia es la garantía de distribución justa de beneficios, riesgos y costos. La justicia distributiva busca solidaridad social mediante la distribución igualitaria, equitativa y apropiada de bienes materiales, derechos y responsabilidades. En la película se respeta el principio de justicia, ya que la atención que le brindaron a la paciente fue de calidad, sin importar su posición económica y social, atributos personales o naturaleza del problema de salud. En algunas escenas de la película se muestra a la paciente en silla de ruedas, esperando en el pasillo del hospital para ser atendida o hacerse los estudios médicos, sentada al lado de gente común, accidentados o personas moribundas, que quizás tenían una posición académica o económica inferior a la de que vivían, y sin embargo el trato era igualitario. El doctor, alumno de ella, no hacía diferencias por más que la conociera.
Principio de beneficencia. Se trata a las personas de manera ética, no solo respetando sus decisiones y protegiéndolas de daño, sino también esforzándose en asegurar su bienestar. Esta forma de proceder cae dentro del ámbito del principio de beneficencia. El término beneficencia se entiende frecuentemente como aquellos actos de bondad y de caridad que van más allá de la obligación estricta. Dos reglas generales han sido formuladas como expresiones complementarias de los actos de beneficencia, entendidos en este sentido. 1 es no causar ningún daño y 2, maximizar los beneficios posibles y disminuir los posibles daños. La máxima hipocrática, no causar ningún daño, ha sido durante mucho tiempo un principio fundamental de la ética médica. Claude Bernard lo aplicó al campo de la investigación, diciendo que no se puede lesionar a una persona a costa del beneficio que se podría obtener para otros. Sin embargo, incluso evitar daño requiere aprender lo que es perjudicial y en el proceso para la obtención de esta información, algunas personas pueden estar expuestas al riesgo de sufrirlo. Más aún, el juramento hipocrático exige que los médicos que busquen el beneficio de pacientes según su mejor juicio. Aprender lo que producirá un beneficio puede de hecho requerir exponer a personas a algún riesgo. El problema planteado por estos imperativos es decidir cuándo buscar ciertos beneficios para estar justificado a pesar de los riesgos que pueda conllevar y cuándo los beneficios deben ser abandonados debido a los riesgos que conllevan. El principio de no maleficencia es la obligación a no hacer daño o mal intencionalmente, de prevenirlos, evitarlos o rechazarlos, y de hacer o promover el bien. Este prevalece sobre el de beneficencia, porque no permite hacer daño a otros para salvar vidas y evita causar daños y perjuicios. En el caso de la película, los profesionales usaron a la paciente como conejillo de indias. La hicieron firmar un consentimiento informado en donde iniciarían un tratamiento invasivo con una duración de 8 meses contra su cáncer, pero sin tener en cuenta que dicho tratamiento era experimental. No se conocía el poder de la droga, los efectos secundarios y si realmente tendría algún efecto positivo en la salud de la paciente. Solo se inició este tratamiento como un trabajo de investigación. La paciente fue una estadística más. A los 4 principios de la bioética se ha sumado el redescubrimiento de otros principios como lo son la dignidad del ser humano, sacralidad de la vida, cientificidad, lo que no es científico no es ético, seguridad, ausencia de consecuencias, de efectos marginales o de riesgos físicamente dañinos, proporcionalidad, es decir, ventajas o beneficios sobre inconvenientes, riesgos y costos, vulnerabilidad, a mayor vulnerabilidad, mayor protección, precaución y desarrollo sostenible. Para culminar de manera ordenada con este video, invitamos a aquel que vea la película que observe la actitud y el perfil profesional del médico frente a la personaje de la enfermera. Ambos representan modelos de comunicación bastante diferentes, incluso contrapuestos se podría decir, así como conceptos del dolor y la enfermedad bastante dispares, lo que siente uno a lo que siente el otro. Se puede observar esa puesta de escena sobria y teatral, ese uso emocional de la música que es un elemento también significativo. Notamos cómo la protagonista Vivian se dirige a nosotros, nos increpa, nos exige reflexionar con ella. El cuento del conejo fugitivo de Margaret Brown, cuya moraleja resalta, es que nadie puede huir de su condición. Este cuento para niños leído a Vivian en su agonía también nos hace ver como espectador que en estos momentos de la vida no hace falta el conocimiento de un doctor experto en los últimos avances sobre el tratamiento contra el cáncer o las intrincadas obras de metafísica y análisis sobre el soneto de John Donne. Si total en la agonía ya lo único que queda es despedirnos de este mundo casi como vinimos. Semidesnudos, indefensos, acurrucados, con temores, y lo que más se necesita en ese entonces es humanidad, y mucha. Para cuidar al paciente con respeto a pesar de que esté inconsciente, o creer que lo está, y para leerle un lindo libro infantil, como hizo la profesora Ashford, quien pidió que un coro de ángeles la reciba con los brazos abiertos.